Iglesia Betel y su campo presenta su programa Las promesas de Dios. Bienvenidos. Pues Dios bendiga a toda la Iglesia Betel y su campo, que también están pendientes, todas las familias que escuchan, deseamos que Dios les bendiga. Pues vamos al tema de hoy. Recuerden que estamos hablando sobre las promesas de Dios y hoy tenemos un tema que es muy interesante para ustedes. Espero que todas las familias que no he mencionado, pero que nos abren la puerta de su hogar, deseamos que Dios les bendiga ricamente. Vamos a titular el tema de hoy, Dame este monte. Vamos a la cita bíblica. Tenemos en el libro de Josué, el capítulo 14, versículo 6 al versículo 14, dice la palabra de Dios así: Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio para Caleb! Y se atrevió a su edad decirle a Josué: dame este monte. Pues vamos a hacer una oración para que esta palabra que van a escuchar mis hermanos allá, nuestro hermano Misael, allá en Acapulco, hermano Misael, Dios le bendiga, Dios le guarde. También le saludamos con todo el amor de Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano Misael, y toda su familia que nos escucha también allá en Acapulco, Guerrero. Dios les bendiga. Oramos a Dios. Dios maravilloso, grande y todopoderoso, muchas gracias te damos, Señor, por este día que nos concedes. Gracias porque muchas familias están pendientes de este Canal 8 de televisión de Cable Sur, están pendientes para que llegue esta imagen a sus hogares, llegue la palabra que van a escuchar el día de hoy. Espíritu Santo, habla nuestras vidas, guíanos, y que esta palabra sea de gran bendición, que estas promesas que encontramos en tu palabra sean nuestras. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos al tema que hemos elaborado y le hemos titulado Dame este monte. Familias que están pendientes de esta transmisión, ¿cuántas veces le hemos dicho a Dios: dame lo que te he pedido, concédeme lo que te he pedido a través de la oración? Todas las personas cuando se acercan a Dios, el pueblo católico, el pueblo evangélico, siempre nos hemos acercado a Dios con muchas peticiones,
le hemos dicho al Señor, socórreme, bendíceme, dame, y esperamos el tiempo de Dios para que llegue la respuesta a nuestra vida. Tenemos en esta cita bíblica un acontecimiento que está registrado acerca de Caleb y tenemos una petición de él, una petición que se atrevió a decirle a Josué, dame este monte. Por eso la petición de él está basada en el versículo 12. Dice la Escritura, cuando él habló a Josué, se acordó de aquellas palabras de Moisés, de aquel siervo que había caminado 40 años en pleno desierto. Y Caleb tuvo unas grandes experiencias de haber contemplado las promesas de Dios. Cuando se iban cumpliendo una tras otra, las promesas de Dios son fieles. Llega el día en que todo lo que Dios ha prometido a través de la palabra, Él lo cumple. Nunca falla Dios, jamás, nunca falla Dios. Cuando la persona se dispone a seguir a Dios, a seguir lo que enseña la Biblia, tenemos la experiencia de Caleb. Dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Yo cumplí. Esas palabras que brotan de los labios de Caleb son afirmativas, son palabras sinceras, son palabras que han tocado el corazón, no solamente de Dios, no solamente el corazón de Josué, sino el corazón del mismo. Él tuvo una experiencia cuando el siervo de Dios, Josué, lo manda a buscar la manera de investigar cómo son las tierras, y entonces pues la Biblia nos enseña que Dios permitió que este hombre llamado Caleb fuera realmente una persona inteligente, una persona sabia, para que pudiera explorar lo que Dios había prometido. Las promesas de Dios, cuando las leemos en las Sagradas Escrituras, muchas veces pensamos, ¿cuándo va a suceder esto? Realmente las promesas de Dios son para mí también. Las promesas de Dios son para ti, son para cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros? Una palabra que hemos estado detallando siempre, se llama obediencia. La palabra obediencia no solamente nos lleva a un domingo estar en el templo o congregarnos. La palabra obediencia es para toda la vida, no es solamente para un día a la semana. Despertemos de ese sueño en que hemos caído o de ese conformismo. No hemos experimentado bendiciones grandes ni pequeñas porque nos hemos descuidado. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes descuidamos nuestra perseverancia, descuidamos el permanecer en Dios, descuidamos la fidelidad? Y cuando estas cosas pasan en nuestra vida, las promesas de Dios se detienen. Las promesas de Dios en Dios son en sí. Dios está a través de la palabra comprometido a bendecirnos, a guardarnos, librarnos, sanarnos, ayudarnos, y Dios está dispuesto, pero todo depende de nosotros los seres humanos. Todas las personas que creemos en Dios necesitamos sentarnos a escudriñar las Sagradas Escrituras o también escuchar el consejo de un pastor, el consejo de un siervo de Dios, para que podamos cada persona continuar la carrera cristiana. Cuando las promesas de Dios llegaron a oído de Caleb, de que había una tierra que fluye leche y miel, para él, en el momento que escuchó que hay una tierra que fluye leche y miel, dijo Caleb, yo creo que esa promesa es mía, y entonces voy a procurar de estar siempre pendiente, cumpliendo, así como lo dice la palabra de Dios.
cuando la Escritura nos enseña en el pasaje que hemos leído de este día, Josué 14, el versículo 6 dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Aquí tenemos a Caleb presentándose ante Josué y le recuerda: acuérdate, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, tocante a mí y a ti. ¿Qué experiencia? ¿Qué había escuchado este hombre de Dios llamado Caleb? ¿Qué había escuchado? Vale la pena pensar en aquellas palabras que Caleb está diciendo. Acuérdate que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, tocante a mí en Cades Barnea, acuérdate de mí. Y yo era, dice Caleb, yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¡Qué maravilloso! ¡Qué experiencia tan grande tuvo Caleb cuando él estaba obedeciendo el recorrer, el reconocer la tierra! Y dice la Biblia que él trajo buenas noticias. Entonces, qué interesante, qué experiencia encontró Caleb. Trajo buenas noticias. Pensemos en esta palabra de Caleb, trajo buenas noticias. Cuando nosotros como familia tenemos buenas noticias, ¿cómo nos sentimos cuando escuchamos que toda nuestra familia está contenta, está bendecida? Es una buena noticia. Pero cuando hay un problema en la familia, es una noticia no tan agradable, nos pone triste, nos pone tensos, nos pone preocupados y pensamos cómo resolver esa necesidad que estamos pasando. Tenemos que aprender de este hombre de Dios llamado Caleb. El monte era Hebrón, un área o un campo. El monte era la plataforma, el lanzamiento, el proyecto, el desafío. Caleb le recuerda a Josué el compromiso con Dios. Acuérdate de este compromiso que tengo con Dios. Por eso traje buenas noticias, y dice el versículo 8, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Quiero que aprenda, quiero que escuche muy bien el por qué a Caleb le fue bien. ¿Por qué a Caleb Dios le bendijo ricamente? Porque él recordó a Josué las palabras que Dios había dicho a Moisés. Moisés ya no está, Moisés murió, pero Caleb dice, fue varón de Dios, y tocante a mí y a ti, acuérdate. Yo era de edad de 40 años cuando, dice aquí la Escritura, Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea. Mire, qué interesante. Este caballero llamado Caleb recuerda las palabras de Moisés. Usted, hermana, hermano, familia que está en sintonía, ¿recuerda las enseñanzas bíblicas de su pastor? ¿Recuerda usted los mensajes, las enseñanzas, la doctrina, las recomendaciones que el pastor le ha dado continuamente? No tienen por qué olvidarse. No tenemos por qué olvidar lo que nuestros pastores nos enseñaron desde años atrás. Al menos tocante a mi persona, recuerdo y a veces pienso en lo que escuché de muchos siervos de Dios que ya no están con nosotros. Recuerdo de uno de ellos que me estimó en vida, un hermano llamado Efrén de Tenancingo, Tlaxcala. Él me conoció cuando estuve sirviéndole a Dios a la edad de 11 años y medio,
allí en el templo Éfeso, al lado del pastor en vida, Pedro Cuaucle. De cariño le decimos Pedrito. Recuerdo que este hermano Efrén un día habló con Pedrito allí en el templo Éfeso y estaba barriendo la calle en ese tiempo, y entonces el hermano Efrén se acerca y me dice: muchacho, ¿cómo estás? Le digo: bien, hermano. ¿Y usted cómo ha estado? Me dice: bien. Mira, vine a ver a Pedrito para platicar con él y pues ya terminé y ya me voy. Y me dijo estas palabras que, hermanos, tienen años, porque el hermano Efrén de Tenancingo, Tlaxcala, me apreció y tomaba mi escoba en la calle y él me abrazó, me dice: hermano Gerardo, todo lo que te diga el pastor Pedrito, obedece. Me repitió como 3 veces esta palabra: todo lo que el pastor Pedrito te diga, obedece. Y le dije: sí, hermano, está bien, gracias por darme ese consejo. Y el hermano se despide y iba caminando rumbo a su calle, cuando me dice: Gerardo, hermano, no se te olvide obedecer a Pedrito, no se te olvide. En ese día esas palabras quedaron tan grabadas en mi corazón y en mi mente que me sentí contento porque un siervo de Dios me dijo estas palabras. Pasó el tiempo y un día llegó aquel predicador que fue mi maestro, Domingo Arroyo. También estaba barriendo a la entrada del templo, el atrio. Se me quedó mirando y me dijo: oye, ¿y el pastor? Le digo: ahorita viene, el pastor está en su casa. ¿Puedes avisarle que ya llegó Domingo Arroyo? Le digo: sí. Tomé el teléfono, le hablé a Pedrito. Le digo: Pedrito, acaba de llegar el hermano Domingo Arroyo de Úrsulo Galván, Veracruz. Y me dice el pastor: dile que ahí voy. Ya le dije al hermano Arroyo: ahorita viene. Y me dijo él esta pregunta: ¿y qué haces aquí? Entonces le digo: pues hermano, yo hago la limpieza del templo, ahorita estoy barriendo el atrio y ¿qué más haces? Le digo: pues voy por la leche del pastor, y muchas preguntas me hizo. Y le empecé a contestar al hermano Arroyo. Y me dice: oye, ¿tú no quieres servir a Dios? Le digo: pues lo estoy haciendo. No me refiero a eso, no me refiero a barrer, a lavar baños. Me refiero que si quieres ser predicador. Le digo: no, hermano, por el momento no, por el momento soy el conserje, soy el que hago limpieza aquí en el templo, lavo los baños, barro la calle, hago muchas cosas. Dice: muy bien, pero piensa en lo que te digo. Si tú quieres servir a Dios, habla con Dios y dile que está dispuesto a servirle. Muy bien, gracias, hermano. Llegó el pastor Pedrito y entraron a la oficina, y aquella palabra: ¿quieres servir a Dios?, se me quedó grabado. El otro pastor me dijo: obedece a Pedrito, todo lo que te diga, obedece a Pedrito. Pero este segundo pastor me dice: ¿quieres servir a Dios? Pensé que lo que estaba haciendo era lo correcto, claro, parte de eso, pero me quedé pensando en eso. Y pasó el tiempo y un día llegó Benjamín Hernández Flores, otro pastor también que me acuerdo de sus consejos. El pastor estaba en esa ocasión limpiando la oficina del pastor, cuando llega el hermano Benjamín Hernández Flores. Me dice: oye, ¿y el pastor? Le digo: está en su casa. ¿Quién le busca? El hermano Benja. Dile que así, el hermano Benja. Ya le hablé por teléfono y le digo: Pedrito le busca al hermano Benja. Ah, dile que ahí voy. Ya le dije al hermano Benja: ahorita viene. El hermano Benja me hace una pregunta. Me dice: ¿cuánto tiempo tiene de estar aquí en el templo? Le digo: pues tengo ya algunos meses. ¿Y cómo te has sentido? Le digo: pues bien, hermano, me siento bien. Lo que me dice el pastor lo hago y me siento bien. Dice: oye, ¿y no te gustaría ser predicador? Le digo: yo predicador. Le digo: no, pues no pienso en eso. Llegar a esa altura no pienso, hermano.
yo creo que toda mi vida va a ser limpiar el templo, barrer la calle, hacer mandados. Me dijo, bueno, ¿qué te parece si hablas con Dios y pregúntale si Él te puede llamar o encargar ese trabajo para predicar? Le digo, bueno, lo haré, pero está bien, hermano. Llega el pastor Pedrito y entraron y con esas 3 personas que estoy mencionando, me puse a pensar en esa edad, pues yo tenía 12 años de edad, ya habían pasado varios días, era un niño de 12 años. Y dije, ¿cómo? El primero me dijo que obedezca a Pedrito, el segundo y el tercero me hablan acerca de que yo le sirva a Dios y que yo predique, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo descubrir, cómo saber que puedo ser predicador? Pero ¿cómo? Entonces, un día, platicando con el hermano Pedrito Cuaucle, viajamos a una misión y vi cómo él trató los asuntos de aquella iglesia y me quedé pendiente de cómo trató, resolvió los problemas. Pero ya de regreso, iba a él saliendo del templo y yo llevaba su maletita, su mochilita, cuando un hermano le dice, oiga Pedrito, vamos a la casa a cenar. Y ya fuimos a cenar. Y entonces el hermano, la curiosidad, le llevó a la pregunta siguiente. Le dijo, oiga, ¿y este niño es su hijo? Dice, no, es un chiquillo que está haciendo la limpieza en el templo Éfeso. Ah, no es su hijo, no, es un niño que le sirve a Dios ahí en el templo. Me quedó esa palabra, le sirve a Dios. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros, los que estamos hoy con vida, recordamos a los pastores que ya fallecieron? En mi mente siempre tengo los consejos del hermano Joaquín Robles, un pastor de Coatzacoalcos, Veracruz. Cuando tenía ciertas preguntas, le decía a mi esposa, vamos a Coatzacoalcos a consultar al hermano Joaquín Robles. Y gracias a Dios él me atendía, le preguntaba cómo resolver los problemas. Y en ocasiones iba a buscar al hermano Benjamín, en ocasiones a Pedro Cuaucle y a Samuel Reyes Marín, a muchos pastores que conocí. Buscaba la manera de salir adelante. Me inquietaba lo que escuché de los primeros 3 pastores, el servir a Dios. Amigos, hermanos que están escuchando hoy esta palabra, dame este monte. La petición de Caleb, la petición de este hombre de Dios. ¿Cuál ha sido tu petición en el caminar? ¿Eres un hombre de Dios, una mujer de Dios? ¿Eres una persona que le está sirviendo a Dios? ¿Cuál es tu petición últimamente? Cuando tenías la edad de 40 años o 45, como presenta esta palabra gloriosa de Josué que estamos estudiando. La palabra del Señor nos presenta cómo a los 40 años de edad él empezó a depender de Dios y dijo Caleb, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió. Y traje buenas noticias, lo que sentía en mi corazón. Fíjese bien lo que Caleb está hablando. Tenía 40 años. ¿Qué sucedió con el tiempo? Con el tiempo, dice la palabra del Señor, que él obedeció, porque la Escritura nos dice en el versículo 9, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés habló con Caleb. Y aquí tenemos ya unos 5 años que había recorrido Caleb en su caminar. 5 años. Escuche bien lo que dice Caleb. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años.
desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y fíjese bien la edad de Caleb. Le estoy comentando estos detalles de mi persona porque, pues gracias a Dios, hermanos, hermanos que me escuchan, hermanos que están en sintonía, en el mes de mayo de este año 23 cumplimos de estar aquí en Tabasco 49 años de edad. 49 años de edad. Gracias a Dios porque el hermano Pedrito en vida fue el que me trajo aquí a Comalcalco. Antes de estar en Comalcalco había estado ayudando al hermano Pablo Pérez allá en Oaxaca, allá en Santa Cruz, Mixtepec, Oaxaca. Estuve al lado del pastor un tiempo y aprendí cómo el hermano de madrugada buscaba de Dios. De todos los pastores donde estuve, traté de aprender cómo se le sirve a Dios, porque después de ser el conserje del templo, el barrer la calle, ayudar al pastor lavando su carro, buscando su leche, todos aquellos detalles, el pastor me empezó a enviar a diferentes lugares y ya llevaba en mente las preguntas que los pastores me habían hecho y no se me olvidaban. Cuando llegué a Oaxaca, recuerdo que el hermano Pablo Pérez me dijo, en vida también ya no está con nosotros, me dice, hermano, bienvenido, hermano Lalo, me dijo así de cariño, cuando le dije mi nombre Gerardo, me dice, para mí usted es el hermano Lalo, así que a partir de hoy usted, mi hermano Lalo, en este cuarto va a descansar, y me dio indicaciones. Y le digo, hermano, ¿y dónde está la escoba para que mañana empiece a barrer, a hacer limpieza? La escoba está allá, está acá, todo está listo. Así que usted descanse hoy y mañana a trabajar. El pastor me observó cómo trabajé y cómo hacía limpieza y todo. Él se sorprendió de mi trabajo. Y me dice, hermano, ¿y dónde lo aprendió? Le digo, lo aprendí en Éfeso. A esta edad, ya cuando estuve con el hermano ahí en Oaxaca, ya tenía aproximadamente 15 años. Así que ya habían transcurrido, como Caleb, ya habían transcurrido varios años. Y el pastor me puso a dirigir, después a predicar, salíamos a la montaña a visitar, me daba un caballo, él un caballo, salíamos a caballo, íbamos hasta la Asunción, íbamos a San Bernardo, íbamos a varias partes, iba aprendiendo de este pastor. Y recuerdo que en aquella iglesia los hermanos daban primicia, daban pollitos, y a mí me tocó un pollo enfermo. Pero ese pollo enfermo, oré por él y Dios lo sanó. Y bueno, empezaron a tener experiencias en mi vida ahí en Oaxaca. Después de Oaxaca nos fuimos a Ciudad Juárez, y allá llegué con otro pastor, muy distinto el lugar de Oaxaca a Ciudad Juárez, muy diferente. Entonces, estando con el pastor también allá, y hermanos, pues un pastor con un carácter diferente, un carácter fuerte, y él me dijo, hermano, bienvenido, le entregué la carta de mi conducta, y el hermano en aquel entonces me dijo, bueno, usted tiene aquí una carta de recomendación, pero espero que realmente sea real lo que dice la carta. Y hermanos, el hermano Florencio Moreno, que fue pastor de Ciudad Juárez, me levantaba a 5 de la mañana y me decía, hermano, vamos a orar. El buen soldado se levanta temprano. Y bueno, a obedecer al pastor. Entonces vamos a un comercial y enseguida regresamos. Dios les bendiga. Regresamos.
Muy bien. Bueno, pues continuamos con nuestro tema, Dame este monte. Estamos relatando las experiencias que hemos logrado, cómo sirviendo a Dios nos encontramos. Les comentaba que el hermano Florencio Moreno, pastor de Ciudad Juárez allá, él nos recibe y me dice, aquí se levanta uno 5 de la mañana. Bien, pues el día siguiente a orar, oramos una hora de 5 a 6 de la mañana y me dice, hermano, vamos a barrer la calle. Y él barrió la parte de abajo, me tocó a mí la banqueta, íbamos barriendo, pero notaba que él iba dejando la tierra, iba dejando el polvo. Y le digo, hermano, yo creo que mejor cambiamos, usted barra la banqueta y yo barro abajo para mañana, ¿qué le parece? Me dice el pastor, sí, hermano, está bien. Ya llegó el otro día y él vio que cómo barría la parte de abajo y se sorprendió, dijo, hermano, es que yo solamente barro la basura. Le digo, no, es que a mí Pedrito me enseñó a barrer bien la calle, se barre todo el polvo. Me dice, qué diferente. Y hermanos, cuando uno está con pastores apoyando, sirviéndole a Dios, uno aprende de ellos. De todos los pastores que tuvimos a nuestro lado cuando éramos jóvenes, a mí no se me olvidan los consejos del hermano Benjamín Hernández, los consejos de Domingo Arroyo, que ya no están, de Pedrito, de Samuel Reyes, y los pastores. El hermano Benja siempre fue muy celoso en la doctrina. Él fue muy centrado bíblicamente y tenía que ir de Comalcalco a Córdoba a preguntarle, hermano, mire, tengo preguntas de este tipo, y ya él me decía, mira, esto así, esto es acá, esto se resuelve de esta manera. Y hermanos, aprendimos de todos los pastores. Si yo mencionara, todos los pastores los he considerado como mis pastores, porque aprendí mucho de ellos. En ocasiones, Pedrito, que era el presidente de la comisión representativa, me invitaba para estar en reuniones con los pastores de la comisión representativa. Me decía, quiero que aprendas cómo se resuelven los problemas cuando existen problemas dentro de la organización nuestra o movimiento de la UII. Y tuvimos la dicha de ir a Córdoba a Problemas, a la Nueva Victoria, a Cuernavaca, tuvimos a México, fuimos varias partes, recorrí con Pedrito muchos lugares y aprendí cómo resolvía los problemas. Cuando él veía un problema muy complicado, lo que notaba en Pedrito, siempre se llevaba la mano derecha a la cabeza y se rascaba la cabeza. Y yo me le quedaba mirando cuando él cerraba los ojos y se rascaba la cabeza. Dije, él está pensando en la respuesta. Y terminaba la reunión y ya de regreso a Puebla, le digo, Pedrito, ¿por qué cerró los ojos y se rascaba la cabeza cuando le hicieron la pregunta tal? Me dice, ¿sabes qué, Gerardo? Es que era una pregunta muy complicada, muy difícil, y yo cerrando mis ojos y rascando mi cabeza le decía, Dios, ¿qué le digo? Dime, Dios, ¿cuál es la respuesta? Y hermanos, aprendí muchas cosas de este pastor Pedrito y de todos a mi edad. Hermanos, ¿qué aprendió Caleb? Caleb aprendió muchas cosas. Por eso, cuando hay promesas de Dios, por medio de lo que Dios nos enseña, Caleb fue escogido para recorrer la tierra. Oiga, qué bendición, qué privilegio. Caleb fue escogido para reconocer la tierra. Quiero decirle algo, antes de que se me olvide. Cuando logré tener 15 años de edad, Pedrito me envió a Comalcalco. Pedrito me trajo en esa ocasión para que yo me quedara aquí a Comalcalco, Tabasco. Y pues el templo en aquellos años era un cajón solamente.
la calle llena de basura, de lodo, pero Pedrito me dejó en ese tiempo. En ese tiempo quien me estaba apoyando para que pues me quedara en Comalcalco a la edad de 15 años, también ya no vive, se llamó Herminio Olivares. Él estaba en el Tular como pastor y entonces Pedrito me lleva al Tular, me dice, mira, este hermano es un miembro de la iglesia, somos paisanos, él te va a auxiliar cuando el calor te azote y el mosco, a lo mejor te vas a Puebla otra vez, pero mientras te quedas. Y hermanos, pasaron los meses, me quedé, tenía 15 años de edad, había un grupito pequeño en el templo Monte Sinaí, había poquitos, pero ahí empezamos a trabajar. Ahí conocimos al hermano Arturo Canela, que también ya está con el Señor. Y hermanos, fue un hombre de Dios que Dios usó para darme de comer, darme mi desayuno, darme mi cena. Vi cómo Dios empezó a usar la vida de la familia Canela Vázquez, de la hermana Amparo. Y todo eso me ayudó mucho a ir formándome cómo servir a Dios. Le comento esto porque muchas veces las familias no saben cómo empecé a servir a Dios. Empecé a servir a Dios desde muy chico. Ahora Dios me concede 69 años de edad y cuántas cosas no hemos aprendido de esa edad de 11 años y medio a los 69 años de edad. Hemos aprendido muchas cosas y con frecuencia, hermanos, recuerdo las palabras de todos los pastores, Yo creo que cuando lleguemos al cielo, voy a saludar a los pastores que en vida, en la tierra, me enseñaron muchas cosas. Recuerdo que en una ocasión, antes de continuar este tema de las promesas de Dios, un día Pedrito, el hermano Saúl Arillo, el hermano Agustín Godoy y un servidor hablaban de asuntos doctrinales. Recuerdo que en esa ocasión era el chofer de Pedrito. La reunión era en Córdoba, Veracruz. Me dice el pastor, tú vas a manejar, mientras Arillo y Godoy y yo vamos a hablar de asuntos. Y sí, emprendimos el viaje el día que ya llegó, pero el comentario de que ellos hablaban a mí me interesó, porque hablaban de la infidelidad, hablaban del adulterio, hablaban de la fornicación, temas que muy poco se tocan en esa época. Entonces, cuando escucho muchos temas interesantes, bajo la palanca para ir escuchando. El pastor se da cuenta que ya bajé la velocidad, me dice, apúrate porque tengo que llegar a Córdoba. Cuando llegamos a Córdoba, bueno, antes de esto, dijo Saúl Arillo, es necesario que Gerardo aprenda. Y dice el hermano Godoy, es necesario que este hermano, chofer de usted, aprenda porque él va a crecer y necesita aprender de cómo se resuelven los problemas. Hermanos, cuando Dios escoge a una persona para su servicio, Dios lo respalda, estoy seguro. Cuando Dios escoge a una persona para que le sirva, Dios lo respalda, Dios lo usa, Dios le bendice, Dios le colma de bendiciones. ¿Por qué estamos relatando parte de mi vida con la vida de Caleb? Porque el día que estaba estudiando y el día de ayer me conmovió tanto la historia de Caleb que él sin ningún problema obedeció. Y me acordé de las palabras del hermano Efrén. Obedecer a Pedrito, todo lo que Pedrito me dijera en aquellos años, que yo obedeciera. Y ciertamente esa palabra que el hermano Efrén sembró en mí, hermano, cuando él murió, me dolió tanto su muerte, porque no estaba allí en Puebla para ir a Tenancingo, Tlaxcala, estaba lejos. Y recuerdo como hoy las palabras de él, hay que obedecer a Pedrito, obedécelo, todo lo que él te diga. Y hermanos, aquellas palabras de él y de todos los pastores quedaron sembradas en mí. Y cada vez que estoy solo, estudiando, orando,
Le digo, Dios, gracias, porque la Biblia, hay un pasaje bíblico que les quiero leer a ustedes que me están escuchando el día de hoy. Estas palabras están en la Biblia. Dice así en Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es lo que está pasando conmigo. Ellos descansan de sus trabajos, porque sus obras, dice, con ellos siguen. Sí, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué sucedió en Caleb? Dijo Moisés. Moisés ya había muerto. Y Moisés le dice a Josué, acuérdate que Jehová usó a Moisés. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Imagínense, 40, 45, ahora 85 años. ¿Y qué dijo Caleb? Todavía estoy fuerte, como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dijo Caleb a Josué, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Qué petición de este hombre llamado Caleb. Pero vamos al recorrido que él hizo. Vayamos al libro de Números. Está en las Sagradas Escrituras. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras el capítulo 13 de Números. Vamos a leer Números, el capítulo 13, versículo 27. Dice la palabra de Dios así. Y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. ¡Qué bendición! Porque dice la Biblia que Moisés envió 12 espías. Moisés envió 12 espías, y los 12 espías, cuando llegaron a la tierra prometida, dice el versículo 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Neguet y subid al monte, y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando a Amad, y subieron al Neguet y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ainán, Sesaí y Talmaí, hijo de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar del valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel.
Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Cuando Caleb llegó a la tierra que fluye leche y miel, hermanos, cobró ánimo. Oiga, qué experiencia de Caleb, siervo de Dios, que hoy nos están sintonizando en este canal 8 de televisión, Tu Nueva Visión. Hermano pastor, hermano siervo de Dios, cuántas adversidades han vivido cada uno de ustedes, pero la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, tiene promesas para nosotros. Los siervos de Dios no tenemos por qué desanimarnos. Ciertamente nuestra naturaleza se desanima, llega el momento en que enferma, llega el momento en que decimos: creo que no soy llamado al ministerio, creo que tengo que renunciar porque Dios no me puso en este lugar. ¿Qué tienes que hacer? Mira, te voy a dar una respuesta a tus preguntas que tienes. Si tú estás en un lugar y no ves prosperidad, dile a Dios, clama a Dios, porque Dios te llamó para servir, para predicar la palabra. Es notable que estés mirando que no hay bendición, no hay prosperidad, la gente no se convierte, la gente está disminuyendo, en lugar de haber más, se van, no asisten. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte al que te llamó. Se llama Jehová de los ejércitos. Tienes que acercarte a Él y decirle: Señor, creo que me equivoqué de ministerio o me equivoqué de lugar. Señor, si tú me pusiste en este lugar, Señor, que este lugar se ensanche, que este lugar crezca, que este lugar, Señor, sea diferente. Señor, permite que algo suceda. Si realmente tú me has puesto en este lugar, Señor, yo quiero pedirte, Señor, que lo que tú me diste, Señor, lo que sé. ¿Cómo le vas a decir a Dios? Pastor, siervo de Dios que me escuchas, joven, señorita que quiere servir a Dios, dile conmigo en Isaías 54, versículo 2. Isaías 54, versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sean escasas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Dile a Dios: Señor, me pusiste en este lugar, ensancha mi sitio, ensancha este lugar. Me trajiste para estar como pastor en esta iglesia, en esta ciudad. Señor, ensancha el sitio donde estoy. Señor, dame una evidencia, dame una promesa de que tú me colocaste aquí, porque muchos que sirven a Dios se han equivocado. Ellos eligen el lugar, a ellos les encanta ese lugar por la economía, por la mejoría, ahí no van a sufrir, pero ellos no fueron elegidos por Dios para estar en ese lugar. Ellos escogieron el lugar, no los escogió Dios para estar ahí. Ellos dijeron: yo quiero estar acá, yo quiero estar aquí. Es que vieron que realmente en ese lugar no se sufre, todo está funcionando bien, hay economía, hay bienestar, todo está fácil. Pero ¿por qué no decirle a Dios: Señor, quiero recorrer el mundo entero? Caleb recorrió, y cuando él recorrió aquel lugar, fue un lugar realmente sorprendente para él. Cuando vio el fruto, dice la palabra de Dios, cuando recorrieron, buscaron unos palos grandes y ahí pusieron un racimo de uva. Imagínate, siervo de Dios, cuando obedecemos a Dios
Dios no nos va a dar un medio kilo de uva, no nos va a dar unas cuantas granadas. La Biblia dice, cuando llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con racimo de uvas. Imagínate el sarmiento, el tamaño. Ahora imagínate el tamaño de racimo de uvas. ¿Por qué colocaron un palo? Y entre ahí lo pusieron, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Aquí hay bendición. ¿Por qué hay bendición para Caleb? Porque Caleb fue escogido. Caleb fue escogido para recorrer esa tierra que fluye leche y miel. Por eso, para que entiendas la palabra de Dios en este día, estudia completo Números capítulo 13. Estudia capítulo 13 de Números para que te des cuenta cómo Dios estaba preparando para Caleb esta gran bendición. Y dice la Biblia que, escucha bien y con esto quiero terminar, cuando Caleb se dio cuenta que había problemas, dice el versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Imagínate, el problema que Caleb ahora enfrenta, se siente como una langosta. Él vio gigantes. ¿Cómo están los problemas en tu ministerio? ¿Cómo están los problemas donde le sirves a Dios? ¿Ya no puedes continuar? Habla con Dios. Muchas veces acudimos al pastor para decirle, pastor, quiero un cambio porque donde estoy no es posible. Mira, antes de que vayas a ver al pastor, ve a Dios. Te aconsejo, ve a Dios, porque si Dios te llamó al ministerio, si Dios te llamó para recorrer la tierra, si Dios te envió para ser misionero, ser evangelista, ser pastor, ser maestro de un instituto bíblico, y si ya no puedes desenvolverte en ese trabajo que te han encargado para que tú le sirvas a Dios, mira, ve a Dios y dile a Dios, Señor, ya no puedo con este paquete. Señor, se me acabó la inteligencia, se me terminó el fervor, el entusiasmo. Ve a Dios, te invito a que hagamos una oración y dile a Dios, dame este monte. Señor, dame este monte. ¿Qué edad tienes? ¿Tienes 40? ¿Tienes 45? ¿Tienes 85? ¿Qué edad tienes, siervo de Dios? Familias que están escuchando la palabra de Dios, pregúntale a tu pastor, ¿qué edad tienes? Pregúntale, no te detengas, habla con tu pastor y dile, pastor, ¿qué edad tiene? Porque ya no puede con el paquete, ya no puede trabajar en la obra. Es un pastor que está ahora confuso, no sabe si es de Dios que esté ahí, porque hay problemas. Y cuando un pastor, escúchame bien, cuando un siervo de Dios, Dios lo puso, sí hay problemas, pero no de ese tamaño que tienes, no de ese tamaño que tienes. Imagínate el tamaño del monte que Caleb está escogiendo. Dijo, dame este monte. Quiero continuar para el próximo miércoles sobre este tema. Dame este monte. No lo quiero terminar porque ya se me terminó mi tiempo. Amigos, siervo de Dios que está desanimado, platica con Dios. Vamos a orar en este momento por ti, que Dios te guarde. Y las promesas de Dios, siervo de Dios, son para ti. Dile a Dios, dame este monte. Ya cumplí 40, 45, 85. Dile a Dios, dame este monte. ¿Quieres orar conmigo? Pastor, que está desanimado, triste, ¿qué hacer? Vamos a orar y esperamos que Dios te bendiga. Y hermanos y amigos, si a alguno le interesó este tema, para el otro miércoles vamos a continuar, lo dejamos hasta aquí. Y recuerden, familias de Comalcalco, Paraíso, les invitamos al Templo Betel para el día jueves, el día de mañana, 7 de la noche, domingo 10 de la mañana y domingo 7 de la noche, aquí en Comalcalco, Tabasco, Templo Betel. En Paraíso, hoy miércoles, cuarto para las 7 de la noche, viernes 6 de la tarde,
Vamos a celebrar Noche Mexicana el día viernes allá en Paraíso. Así que, hermanos, vamos a consumir el talento. Y el domingo escuela dominical, 20 para las 9 de la mañana y 4 de la tarde, culto general. Pues damos gracias a Dios. Padre, te doy gracias por haberme permitido presentar tu palabra. La petición de Caleb, dame este monte. Señor, a su edad, ¿cuántos pastores ya no están fuertes para el trabajo? Espero, Dios, que esta palabra que nos diste el día de hoy ayude a muchos siervos tuyos que hoy están desanimados, que hoy ya no quieren estar en el lugar donde están predicando tu palabra. Dios, si es tu voluntad que este siervo esté ahí, Señor, dale la salida, dale la respuesta a los problemas. No es tu voluntad que esté ahí, muévelo a otro lugar, pero que se haga tu santa voluntad, no la nuestra. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Señor, ayuda a tus siervos, ayuda a los pastores, ayuda a todos aquellos que hoy te sirven y que tienen problemas, conflictos y que no saben qué hacer. Dios, tú pones y tú quitas. No es tu voluntad que Él esté ahí, muévelo a otro lado. Y Señor, queremos un día darte cuentas de lo que hicimos mientras vivimos en esta tierra. Muchas gracias por esta transmisión. Bendice a todos los muchachos que trabajan en esta empresa. Bendice a su familia, a su hogar y cólmales también de bendiciones. Padre, que esta palabra quede grabada en el corazón de los siervos y de todas las familias que han escuchado. Las promesas de Dios son para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Pues amigos y hermanos, Dios les bendiga. Hasta el viernes tenemos otro tema que se llama Edificando Familias. Y este tema, dame este monte, lo continuamos para el próximo miércoles. Dios les bendiga. Iglesia Betel y su campo les agradece el habernos acompañado en este su programa, Las Promesas de Dios.